Me llamo Inés Morales, tengo 32 años. Y quizás si naciste en Triana, ese barrio antiguo, junto al río Guadalquivir, entenderás la sensación de ser subestimada por el mundo solo por ser la hija del alfarero. Crecí entre el olor a barro, el crujido de los hornos cada mañana y los susurros de los familiares que decían Inés nunca llegará a nada, en realidad. Estaba tan acostumbrada a esas palabras que a veces las sabía de memoria mejor que cualquier oración. Pero el dolor no venía de los extraños, sino del interior de mi propia familia. La empresa de cerámica Morales y Hijos sonaba imponente, pero para mí era un escenario donde el papel principal siempre iba para mi primo Hugo, mientras yo permanecía detrás del telón, limpiando esmalte, llevando bandejas y barriendo el barro. La llamaban Morales y Hijos, es decir, Morales y los hijos varones. Recuerdo la primera vez que pregunté por qué no era hijos y hijas, y mi padre, don Ramón, simplemente sonrió con frialdad porque las hijas se casan, y los hijos continúan el negocio, las hijas para casarse, los hijos para heredar. Esa frase era como una piedra en el pecho, dejándome clara la posición que esperaban que ocupara toda mi vida. Lo amargo era que yo no era torpe. Amaba el barro, su suavidad en las manos, como el fuego lo transformaba en algo más resistente que el hierro. Desde pequeña sabía mezclar esmaltes y regular la temperatura del horno. Pero cuando mis manos creaban un jarrón bonito, lo etiquetaban como obra de Hugo, toda la gloria era suya, y los errores caían sobre mí, y los familiares. Sentados tomando café en el patio, suspiraban, Inés no tiene carácter. Se le nota en los ojos. Sin personalidad, se nota en los ojos. Pensaba que algún día lo entenderían, al menos mi padre. Pero mientras más crecía, más entendía que, en este escenario, los papeles secundarios nunca tenían líneas. Recuerdo claramente una reunión familiar hace unos años. Mi tía Nieves trajo un contrato nuevo con un restaurante famoso en Sevilla. Todos miraron a Hugo, elogiando su destreza y talento, incluso levantaron sus copas en su honor. Yo fui enviada a buscar más cerveza. Cuando regresé, Hugo sonreía, presumiendo, es mi toque personal. Quise gritar que yo había pintado ese plato, ajustando el esmalte 3 veces para que no se corriera. Pero solo callé tragando las lágrimas porque sabía que si hablaba, me llamarían exagerada. No conté a nadie que en las noches, cuando todo Triana se sumía en el sonido lejano de la guitarra flamenca y el dulce aroma de azahar flotaba en el aire, yo iba en silencio al antiguo taller de mi abuela Pilar. El pequeño taller, con el techo goteroso, solo tenía el horno viejo y un rodillo de cerámica que ella dejó. Pilar fue la mejor alfarera del pueblo, pero siempre me decía, Inés, el barro tiene memoria. Si lo tratas con respeto, te devolverá la verdad. Lo dijo cuando yo era pequeña, sin entender aún lo que significaba ser subestimada por mi propio padre. En el taller oscuro, aprendí a sanar los fragmentos de cerámica rotos con una aleación de oro líquido que preparaba yo misma. Los japoneses lo llaman kintsugi, pero yo lo llamé oro líquido de Triana. Recuerdo la primera vez que vi el brillo del oro corriendo por la grieta. Mi corazón latió con fuerza como si hubiera descubierto un secreto solo mío. Pensé que tal vez eran esas grietas las que hacían único el jarrón, como las cicatrices en mi corazón. Por supuesto, no podía contarle esto a nadie en casa. Si lo supieran, solo se burlarían, Inés jugando con juguetes. No sabían que ese juego algún día sería mi arma. Una tarde, mientras limpiaba una mesa de cerámica, escuché a Hugo decir a Nieves, si dejamos que Inés lleve el diseño, perderemos clientes. La gente no quiere experimentos, quiere tradición. Yo estaba solo unos pasos, escuchando cada palabra, pero no bajaron la voz. Querían que oyera para recordarme mi lugar. Era como sumergirme bajo el agua, sin aire. A veces, algún cliente preguntaba, ¿y esta chica? ¿No es parte de la familia? La pregunta parecía simple, pero la respuesta de Nieves siempre era la misma, sí, pero solo ayuda en el horno. Solo ayudaba en el horno como si no tuviera nombre, capacidad ni derechos. Pensé que viviría toda la vida en esa sombra, hasta que Pilar me entregó un rodillo de cerámica viejo. Sus manos temblorosas pero los ojos brillantes, esto es tuyo. Inés, no lo olvides.
En ese momento no entendí del todo. Solo sentí que me entregaba una parte de su legado silencioso. Pero ese instante sembró una semilla. Algún día les demostraría, no con palabras, sino con estas manos cubiertas de barro. Y no sabía que ese día llegaría antes de lo que pensaba y cambiaría todo no solo para mí, sino para toda la familia Morales que se creía intocable. Recuerdo claramente la primera noche que decidí no permitir que me enterraran en el papel de chica del horno. Triana estaba en silencio. Las calles vacías, solo algunos pasos dispersos de los que regresaban de sus turnos. Y el aroma de azahar flotaba desde los naranjos del estrecho callejón. Abrí la puerta del viejo taller de mi abuela Pilar. Las bisagras crujieron como si denunciaran que escondía algo. Pero no me importó. Dentro solo estaban el horno viejo desconchado, algunas mesas de madera rayadas y el rodillo que Pilar me había dado. Para mí, ese lugar era otro mundo, donde podía respirar, tocar el barro, sin que nadie se burlara o reclamara mérito. Pensé que trabajar de día ya era suficiente, pero fueron esas noches silenciosas donde encontré mi verdadera fuerza. Mis manos se ampollaban preparando la aleación, cocinando hasta que el olor a metal fundido me mareaba. Recuerdo haberme quemado un dedo, las lágrimas salían, pero apreté los dientes para no llorar en voz alta. Susurré la frase que Pilar solía decir: el barro se cura con fuego, y el corazón también. El barro se hace cerámica con fuego, el corazón humano también. Repetí esa frase como un mantra para no soltar. Cada vez que colocaba los fragmentos sobre la mesa, las grietas aparecían como heridas que nadie quería mirar. Pero cuando dejaba que la aleación de oro líquido fluyera, cada línea brillaba como una cicatriz hermosa. Silenciosamente lo llamé oro líquido de Triana. Y pensé, algún día, la gente tendrá que mirar esas líneas doradas y reconocer mi valor. No necesito gritar, no necesito suplicar reconocimiento. Dejaré que las grietas hablen por sí mismas. Lo inesperado fue que Liu, mi amigo de la infancia, descubrió ese secreto. Una vez entró, cámara en mano, con el rostro sorprendido. Tía, ¿qué haces aquí a estas horas? Pareces una loca con alquimia. Me reí, pero temí que me descubriera. Le conté un poco, pensando que se burlaría, pero Liu fue diferente. Tomó algunas fotos, observándome atentamente. Esto no es un juego, Inés. Es arte. No era un juego, era arte. Mis ojos se llenaron de lágrimas porque por primera vez alguien me dijo directamente que lo que hacía tenía valor. Mientras tanto, de día en el taller Morales y Hijos, todo seguía igual. Hugo seguía en el asiento principal, juzgando cada jarrón. Nieves me miraba de reojo al ver que moldeaba algo ligeramente diferente. Decían: no inventes, Inés, la tradición vende. No inventes, la tradición es lo que vende. Pero yo sabía que la tradición solo sobrevive si alguien le da un nuevo aliento. Asentí en silencio, obediente por fuera, pero en mi mente pensaba: aún no han visto todo. Una vez, un cliente extranjero preguntó cómo cosía el esmalte. Iba a responder cuando Hugo interrumpió, explicando largo como si él fuera el único que entendiera el proceso. Sentí la sangre subirme a la cara, pero me contuve. Ese cliente parecía notar que sabía más de lo que mostraba. Al irse, murmuró: tus ojos saben más que tu boca. Esa frase me persiguió días, como recordándome que la verdad siempre sale a la luz, aunque intentes silenciarla por mucho tiempo. Cada noche regresaba al antiguo taller, continuando mis experimentos. Había momentos de desesperación cuando la aleación no se adhería o los jarrones se rompían por completo. Me sentaba en el suelo, con las manos llenas de barro, el sudor cayendo hacía que la arcilla se volviera más blanda. Me preguntaba qué demonios estaba haciendo y si valía la pena cuando toda la familia me menospreciaba. Pero entonces recordaba las palabras de mi abuela: el barro tiene memoria. Me levantaba, me secaba la cara y empezaba de nuevo. En esos momentos comprendí que la verdadera fuerza no proviene de vencer a alguien, sino de la capacidad de levantarse después de cada fracaso. Ya no me veía solo como la chica despreciada en el taller Morales, sino como Inés, alguien que estaba creando algo nuevo con sus propias manos.
A veces pensaba que, si Nieves o Hugo descubrían lo que hacía, se burlarían y dirían que estaba perdiendo el tiempo. Pero esa misma idea me impulsaba a ir más lejos, esperando el día en que no pudieran reírse más, el día en que tendrían que quedarse callados ante la luz de estas líneas doradas. Una noche, Leo imprimió algunas fotos de mi trabajo y las colocó en un rincón de un pequeño bar del barrio. No supe hasta que escuché a los guitarristas susurrar: ¿quién será esta luna de azahar? Tiene manos mágicas. Mis manos mágicas. Sentí el corazón latiendo desbocado, mezcla de miedo y orgullo. Supe que ese nombre empezaba a difundirse, aunque aún nadie sabía que era yo. Y no estaba lista para que lo supieran. En la oscuridad de Triana, entre el olor a barro y las burlas del día, creaba silenciosamente otro mundo. No necesitaba demostrarlo de inmediato, pero cada fragmento de cerámica reparado con oro era prueba de que no era la sombra que ellos creían. Y juré que algún día todos lo verían claramente. Pensé que aún tendría tiempo antes de que mi secreto se revelara, pero la vida nunca pide permiso. La historia comenzó cuando el Ayuntamiento de Sevilla anunció que seleccionaría una colección de cerámica especial para exhibirla en la Feria de Abril de ese año. Ser elegido significaba fama nacional. Para la familia Morales era la oportunidad de oro, y por supuesto Hugo se lanzó como si la gloria le perteneciera de antemano. Apenas escuchó la noticia, Nieves reunió a toda la familia. Extendió un montón de papeles sobre la mesa y dijo en voz alta: esto lo llevará Hugo. Es la imagen de la empresa. Yo estaba en un rincón, con las manos todavía llenas de barro, queriendo proponer un diseño nuevo. Pero apenas abrí la boca escuché: Inés, tú céntrate en el horno. ¿Qué de diseño ya tenemos bastante? Esa frase me golpeó de lleno, dejándome sin palabras. Pensé que, al menos en un proyecto tan grande, me darían una oportunidad. Pero no, para ellos, seguía siendo solo una sombra sin nombre. Guardé silencio, pero dentro de mí hervía la determinación, porque sabía que podía crear algo diferente. Los años de practicar en secreto las líneas doradas no eran solo para admirarlas. Al día siguiente, mientras lavaba las bandejas de barro, una mujer entró al taller. Tenía alrededor de 40 años, cabello corto y ojos brillantes, mirando alrededor como buscando algo. Antes de que pudiera preguntar, se presentó: Marta, directora de un museo en Sevilla. Había venido a revisar algunas piezas porque había escuchado rumores de que Morales y Hijos tenía un estilo de esmalte especial. Hugo se lanzó de inmediato, presumiendo, llevándola a ver sus jarrones y platos preparados. Yo seguí limpiando, fingiendo no prestar atención. Pero cuando Marta pasó junto a mi mesa, sus ojos se detuvieron en un fragmento de prueba de esmalte que dejé accidentalmente. Era el pedazo que había restaurado con oro líquido la noche anterior, pequeño como la palma de mi mano, pero con la grieta dorada, brillando bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Marta levantó el fragmento, lo giró bajo la luz y preguntó en voz baja: ¿y esto? No parece el estilo de Hugo, balbuceé, sin tiempo de responder, y Hugo se rió burlón interrumpiendo: ah, solo un experimento fallido. No merece la pena. Marta me miró como indagando, y yo bajé la cabeza, en silencio, tragando mis palabras, con el corazón acelerado. Temía que si hablaba, me regañaran en el acto. Cuando se fue, la escuché susurrar a su asistente: tiene algo distinto, casi como la firma de esa artista callejera, Luna de Azahar. Reconoció la similitud con el estilo de Luna de Azahar. Me quedé inmóvil, orgullosa y preocupada a la vez. No esperaba que mis líneas doradas en secreto fueran comparadas con un nombre ya famoso en la ciudad. Esa noche se lo conté a Liu. Sonrió ampliamente. ¿Ves? Te lo dije. Esto no es un juego, tía. Si Marta lo reconoce, significa que tu arte tiene futuro. Tenía razón, no era un juego. Si Marta lo reconocía, significaba que mi arte tenía futuro. Me quedé en silencio, con una mezcla de emoción y ansiedad, porque sabía que si seguía callada, Hugo podría apropiarse de todo el camino artístico para sí mismo. En mi interior se formó una determinación: no podía permitir que la Feria de Abril fuera otra vez una ocasión en que me dejaran fuera.
Ellos querían que yo fuera solo una sombra, pero juré que haría que la luz de esas líneas doradas brillara justo frente a ellos, en el lugar más concurrido donde no podrían fingir no ver. Pensé que todo pasaría tranquilo, que Hugo solo tendría el protagonismo mientras yo continuaba en las sombras del taller. Pero no, él no se conformó con apropiarse del mérito. También quiso hundirme para que nunca pudiera levantar la cabeza. Ese año, el ayuntamiento organizó una presentación pública de prueba en la plaza antes de elegir al artesano oficial. Todo Triana hablaba del evento porque quien fuera elegido sería famoso en toda Andalucía. Hugo se preparó como si tuviera el puesto asegurado, mientras a mí me asignaron llevar las bandejas de esmalte. No hables, no mires mucho, solo carga, dijo. Esa frase fue como una bofetada, pero la tragué fingiendo tranquilidad. La plaza estaba llena, tambores y guitarras mezclados con las risas de los niños. Yo estaba detrás del escenario, el corazón latiendo con fuerza, sudor en las manos al levantar las bandejas de esmalte. Hugo salió, ajustando su camisa blanca, con una sonrisa falsa. Nieves en primera fila aplaudía entusiastamente y don Ramón con los brazos cruzados, con orgullo en el rostro. Sentí un nudo en la garganta, como si toda esa familia fuera un muro que bloqueaba mi vida. Llegó el momento crucial. Hugo me indicó que le entregara la bandeja para cubrir el jarrón frente al jurado. Salí con la bandeja pesada, las miradas del público pasaron por mí y se detuvieron en Hugo. Nadie prestó atención a mí. Tomó el esmalte, girándose como si ejecutara un baile, y accidentalmente derramó otra botella. Pude ver la fría mirada de complicidad y darme cuenta de que la botella había sido cambiada. Quise gritar, pero la garganta se me atascó. Cuando Hugo sumergió el pincel y empezó a cubrir el jarrón, supe con certeza lo que iba a ocurrir. Solo unos segundos después, el jarrón se rajó, el esmalte burbujeó y sonó un crujido agudo. El público exclamó, los niños se asustaron y Hugo fingió fruncir el ceño, lanzando un vistazo rápido hacia mí. Nieves saltó. ¿Qué has hecho, Inés? Todas las miradas se fijaron en mí. Me sentí atada al poste en medio de la plaza como un criminal señalado. Tragando saliva, intenté mantener la calma, pero la sangre hervía en mis venas. Quería decir la verdad que Hugo había cambiado el esmalte, pero sabía que nadie me creería. En esta familia, mi palabra nunca ha tenido peso. Me quedé allí, manos temblorosas, mirada al suelo de la plaza. Escuché a alguien en la multitud burlarse. Ya ves, la chica no sirve. Vi como mi corazón se encogía, como si me estrangularan. Pero en ese momento de humillación, vislumbré un rayo de luz. Un joven en la multitud levantó su teléfono para grabar todo el incidente de Hugo derramando el esmalte. No supe quién era, solo vi el lente brillando bajo el sol. Me aferré a esa imagen como a un salvavidas, diciéndome que la verdad saldría a la luz, aunque hoy tuviera que permanecer en silencio. Cuando la presentación terminó, Hugo hizo una reverencia como si se hubiera sacrificado por la empresa, y yo retrocedí, escuchando susurros y risas burlonas. Don Ramón me miró con decepción como si hubiera manchado el nombre de la familia. Quise correr lejos, pero mis piernas se congelaron. Recordé las palabras de mi abuela Pilar, el barro tiene memoria. La arcilla tiene memoria, y también los humanos. Recordaré bien sus sonrisas burlonas de hoy, para que un día, cuando salga a la luz, ellos sean los que inclinen la cabeza. Esa noche deambulé por las estrechas calles de Triana, la cabeza dando vueltas por la humillación de la tarde. Las risas de Nieves, la mirada decepcionada de mi padre y la sonrisa falsa y condescendiente de Hugo se repetían en mi mente como una melodía distorsionada que no se detiene. Pensé que me derrumbaría, que no tendría valor para volver al taller, pero al pasar por la plaza donde se había realizado la presentación, me detuve. Los fragmentos de cerámica rotos aún estaban allí, abandonados como un montón de basuras invalor. La luz amarilla de la farola los iluminaba, haciendo que las grietas fueran visibles. Me quedé mirando y en mi interior resonaron de nuevo las palabras de la abuela Pilar. El barro tiene memoria. Si la arcilla tiene memoria, también recuerda cómo levantarse después de ser aplastada. Me senté, con las manos temblorosas pero decidida.
Saqué de mi bolso el frasco de aleación de oro líquido que siempre llevaba para experimentar. Mis manos ardían por las heridas antiguas, pero no me importaba. Comencé a dejar caer pequeñas gotas de oro sobre las grietas, dejándolas fluir, penetrando cada hendidura. Bajo la luz, las grietas brillaban como cicatrices iluminadas por el fuego. No sabía de dónde, pero algunas personas se detuvieron, curiosas. Una anciana con una cesta de naranjas se detuvo y murmuró: «Mira eso, qué bonito». Entonces apareció Leo, tan inesperado como si el cielo lo hubiera enviado. Me vio arrodillada en la plaza, cubierta de polvo de losetas y con las manos manchadas de oro. Y no dijo nada. Solo levantó su cámara y comenzó a transmitir en vivo. Me sentí nerviosa, pero no me detuve. Sabía que necesitaba que todos lo presenciaran. En los comentarios que aparecían en la pantalla del teléfono de Leo, escuché a los transeúntes gritar: «Es luna de azahar, es luna de azahar». Me quedé paralizada, el corazón punzando. El secreto que había guardado tanto tiempo empezaba a tener un nombre, a tener voz. Cada fragmento reparado no era para ocultar fracasos, sino para transformarlo en una obra única. La gente observaba en silencio, sin risas, solo asombro. Una niña cerca tiró de la mano de su madre y susurró: «Parece magia». Mamá, me levanté, con el sudor corriendo por mis mejillas, y miré a mi alrededor, viendo cientos de ojos fijos en mí. Pero esta vez no eran de desprecio, sino de curiosidad, admiración y algo parecido al respeto. Lo que no esperaba era que el video de Liu se difundiera como fuego en el viento. En pocas horas, el hashtag Luna de Azahar inundó las redes sociales. La gente comentaba sobre la artesana misteriosa que convirtió la humillación pública en una exhibición de arte en medio de la plaza. Un periódico local publicó el titular: «Cuando las grietas hablan en oro». Lo leí con lágrimas, no de dolor, sino porque por primera vez el mundo me veía. Veía lo que había creado con sangre y lágrimas. Esa noche regresé al antiguo taller con las manos todavía temblando. Abuela Pilar me esperaba como si lo hubiera previsto. No preguntó nada, solo me miró y sonrió. «Ahora sí, Inés. Ahora te escucharán». La abracé, sintiendo que se liberaba una carga de toda la vida. Supe que había salido de las sombras, que ya no volvería a ser la chica del horno. Sabía que, a la mañana siguiente, no sería tranquilo. Y así fue. Al entrar al taller, el ambiente estaba denso, pesado, como el humo de un horno aún cerrado. Hugo estaba allí, brazos cruzados, con mirada entre enfadada y temerosa. Nieves se sentó erguida, con voz firme. «¿Qué espectáculo hiciste anoche, Inés? Has manchado el nombre de la familia». Don Ramón no me miró, solo golpeó ligeramente su cigarro en el cenicero. Rostro frío como el hielo. Respiré hondo, corazón latiendo fuerte, pero esta vez no quise callar. ¿De verdad piensan que fui yo la que manchó el nombre? Después de que Hugo me tendió una trampa delante de toda Sevilla. La habitación pareció explotar. Nieves golpeó la mesa. «Basta. No acuses a tu primo sin pruebas». Sonreí con frialdad. Este era el momento que esperaba. Saqué de mi bolso una copia antigua, el papel amarillento, la letra temblorosa pero firme. La puse sobre la mesa y la empujé hacia mi padre. «¿Lo reconoces?». Los ojos de don Ramón se entrecerraron, luego se abrieron de par en par. Era el documento de autorización de la marca Morales que abuela Pilar había firmado años atrás, otorgándome la gestión del área creativa en caso de abuso o malversación. Nieves palideció, apresurándose a tomar el papel. «Esto no significa nada. Solo es un papel viejo», pero no me detuve. Saqué además el libro de registro que había copiado en secreto, señalando las cantidades de esmalte faltantes justo en las fechas en que Hugo actuó. «Aquí está la prueba», dije, voz temblorosa más de ira que de miedo. Hugo se levantó, rojo como un tomate. «Mentira. Alguien manipuló esos números». Pero mi padre permaneció en silencio, con la mano temblando al tocar la firma de mi madre. Una firma que nadie en la familia se atrevía a ignorar. El nombre Pilar brillaba claro como una bofetada a años de falsedad. En ese instante miré a mi padre. Años esperando que me defendiera, pero solo protegía a Hugo. Ahora no había escapatoria.
Papá, dije suave pero firme, abuela sabía que este día llegaría. Sabía que, si seguías cerrando los ojos, alguien tenía que abrirlos por ti. El ambiente estaba tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj. Nieves apretaba los labios, Hugo rechinaba los dientes y don Ramón finalmente levantó la vista hacia mí. Por primera vez, sus ojos no tenían desprecio, solo una mezcla de incertidumbre. Supe que, por primera vez en la vida, reconocían que ya no era una sombra fácil de ignorar. Me giré para irme, todavía temblando por dentro, pero erguida. Sabía que esto era solo el comienzo. No sería fácil para ellos rendirse. Pero esta vez tenía pruebas, el legado de abuela y la verdad de mi lado. El día de la presentación oficial, en la feria de abril, llegó más rápido de lo que imaginé. La plaza de la ciudad brillaba con luces. Tambores flamencos resonaban, banderas brillantes colgaban por todas partes. Yo estaba detrás del escenario, corazón latiendo como loco. Hugo, vestido con un elegante traje azul oscuro, pasó junto a mí con una sonrisa arrogante. Hoy verás quién manda en esta familia. No respondí, solo lo miré a los ojos, en silencio pero sin miedo. El jurado de arte estaba en la primera fila, junto a Marta del museo. La vi asentir con la cabeza, mirada aguda como diciendo, estoy mirando. Hugo comenzó su exhibición. Mostrando la colección de cerámica que proclamaba su obra maestra, el público aplaudió cortésmente. Pero cuando Marta preguntó sobre la técnica de grieta dorada en un jarrón, vi gotas de sudor en la frente de Hugo. Tartamudeó, es una tradición antigua, un secreto de la familia Morales. Justo en ese momento, Liu salió del público con un proyector conectado a su teléfono. En la pantalla al lado del escenario se mostró el video de la prueba en la plaza. Hugo derramando intencionadamente el esmalte, cambiando frascos antes de que el jarrón estallara. La multitud reaccionó, algunos silbaron, otros gritaron, tramposo. Yo miré a Hugo, su rostro pálido, sonrisa congelada. Este era mi momento. Subí al escenario, sosteniendo un fragmento de cerámica cuidadosamente envuelto. Ese no es el secreto de los Morales, dije, mi voz resonando por el micrófono. Abrí la caja de esmalte dorado, dejando caer una gota justo frente al jurado, que fluyó por la grieta. Todo el salón en silencio, viendo el oro extenderse, brillando bajo la luz. Este es mi secreto. Yo soy Luna de Azahar. Un segundo de silencio y luego toda la plaza estalló. Aplausos, vítores, gritos de Luna. Luna. Marta se levantó, ojos brillantes, declarando, esto no es solo arte, es patrimonio vivo de Sevilla. El jurado asintió, el público se puso de pie. Vi a Hugo retroceder, con los ojos vacíos, como si hubiera sido derrotado frente a todos. En ese momento, sentí un poder extraño recorrer mi cuerpo. No de satisfacción simple, sino la fuerza de ser vista y escuchada tras años de estar enterrada. Miré hacia las gradas bajas y vi a mi padre, don Ramón, inmóvil, con los ojos llorosos. Nieves evitaba la mirada de todos. Y yo, por primera vez en mi vida, de pie en el escenario, ya no una sombra, sino yo misma Inés Morales, Luna de Azahar. El eco de esa noche apenas se había apagado cuando la noticia se difundió por toda Sevilla. Los periódicos publicaron fotos de mí junto a la obra reparada con oro, con el titular, La verdadera Luna de Azahar desenmascara a los Morales. Toda la ciudad comentaba, y las redes sociales explotaron con los videos del público llamándome por mi nombre. A la mañana siguiente, el jurado de arte envió un comunicado oficial. El proyecto de restauración de cerámica antigua que Hugo y mi padre habían gestionado fue cancelado de inmediato. En su lugar, me propusieron colaborar directamente conmigo, sin pasar por la marca Morales. Marta del museo llamó por teléfono, con voz clara pero emocionada. Inés, tu trabajo no es solo arte, es resistencia. Queremos que seas la cara del nuevo proyecto. Hugo, en cambio, estaba diferente. Al pasar por el taller, lo vi recogiendo en silencio. Su teléfono sonaba continuamente, patrocinadores, prensa, antiguos clientes exigiendo explicaciones. Nieves intentaba defenderlo, llamándolo un simple malentendido, pero nadie creía ya.
Los números fraudulentos en los registros que yo había mostrado fueron verificados por un auditor. Hugo ahora no solo había perdido su reputación, sino que enfrentaba posibles cargos legales por fraude comercial. Mi padre, don Ramón, por primera vez en la vida, no pudo proteger a nadie. Fue citado por el jurado y obligado a admitir que había cerrado los ojos mientras Hugo actuaba con impunidad. Me dijeron que pasó horas en la sala de reuniones sin decir una palabra, solo apretando su bastón. Al volver a casa, los vecinos murmuraban, el patriarca cayó. Mientras tanto, me invitaron a la Casa de la Moneda, donde se realizó la conferencia de prensa para anunciar oficialmente el nuevo proyecto. Me senté frente a decenas de cámaras, nerviosa pero mirando al frente. Soy Inés Morales, pero todos me conocen ya como Luna de Azahar. Durante años callé, trabajé en la sombra, soporté burlas y desprecios. Pero hoy, esas grietas se convirtieron en mi fuerza. Y mi deber ahora es usar ese arte no solo para embellecer, sino para sanar. El público aplaudió con fuerza. Vi a Marta sentir ojos brillantes y a Lío el fondo, transmitiendo en vivo como siempre. En los comentarios aparecían continuamente frases, por fin alguien se atrevió. Pero en medio de la gloria entendí, esto era solo una consecuencia inmediata. La familia Morales se estaba desmoronando desde dentro y la batalla por el afecto, el respeto y el perdón todavía me esperaba. Una semana después de la conferencia, la antigua casa de los Morales estaba sumida en un silencio sofocante. Recibí una llamada de mi padre, voz ronca, como si hubiera envejecido décadas en pocos días. Inés, ven a casa. Tenemos que hablar. Dudé mucho, pero quizá necesitaba cerrar un capítulo en mi corazón. Al entrar en la sala familiar, antes llena de platos Morales en las paredes, ahora vacía, mi padre estaba sentado, cabello canoso y ojos hundidos. Hugo evitaba mirarme y Nieves no estaba. Supuse que había optado por guardar silencio para proteger su reputación. Mi padre comenzó, voz temblorosa, he fallado como padre. Cerré los ojos demasiadas veces. Siempre pensé que proteger a Hugo era salvar la familia, pero en realidad la destruí. Miré a mi padre con una mezcla de rabia, compasión y cansancio. Pregunté directamente, ¿y a mí? ¿Alguna vez pensaste en protegerme? No respondió de inmediato, solo sacó de un cajón una pequeña caja de madera. Dentro estaba un pañuelo bordado antiguo, con la firma de abuela Pilar. Ella me lo dejó. Y me dijo que algún día tendría que dártelo. Nunca tuve el valor. Abrí el pañuelo, encontrando un pequeño fragmento de cerámica, una grieta reparada con oro de años atrás, técnica tosca pero claramente hecha por abuela. Bajo la pieza, la inscripción, para Inés, la que sabrá ver la belleza en lo roto. Las lágrimas brotaron. Hugo finalmente habló, voz pesada, yo, lo perdí todo. Clientes, respeto, amigos. Nadie me contesta las llamadas. Y tú, prima, eres la culpable. Lo miré sin ira, solo vacío. No, Hugo. Te lo hiciste tú solo. Yo solo encendí la luz. Quedó en silencio, labios temblorosos como queriendo insultar pero sin poder. Mi padre lloró, nunca lo había visto así y tomó mi mano. No te pido perdón para mí. Solo, si algún día puedes, perdona a tu hermano. Retiré mi mano, suave pero firme. Papá, no soy yo la que debe perdonar. Que sea él quien empiece. Ese instante, supe que la familia Morales se había roto en muchos fragmentos. Pero a diferencia de antes, ya no tenía miedo. Podía elegir quedarme con lo valioso y dejar ir lo demás. Ese verano, Sevilla ardía bajo el sol, pero mi corazón se sentía más ligero que nunca. El pequeño taller que había levantado en un almacén abandonado en Triana comenzó a recibir visitantes regularmente. Nadie me llamaba la chica Morales, ya. En la puerta, un cartel de madera decía claramente, Taller Luna de Azahar. Seguía trabajando con arcilla, con las manos manchadas de esmalte, pero ahora cada pieza era mi voz. En la inauguración oficial, coloqué en el centro de la sala el fragmento de cerámica que abuela Pilar había hecho, el que mi padre me entregó en el pañuelo bordado. Bajo la luz amarilla, la grieta reparada con una aleación rudimentaria brillaba como recordatorio, el origen nunca se borra.
conté a todos. Mi abuela me enseñó que las grietas no son un defecto, sino la prueba de haber resistido. La sala quedó en silencio, luego estalló en aplausos. Mi padre estuvo presente, de pie al fondo, ya sin la postura imponente de un don Morales. Solo un hombre mayor intentando recomenzar. Vi sus ojos enrojecidos al escuchar mi nombre, no por el linaje, sino por quien soy. Bajó la cabeza profundamente en un gesto pequeño, pero sabía que era una disculpa tardía. Hugo, según supe, dejó Sevilla y se fue a Madrid a buscar trabajo. A veces los medios informaban sobre el juicio, pero ya no temía al leerlo. Él tenía que aprender a vivir con las consecuencias. Yo ya no tenía la responsabilidad de cargar con nada. La familia no estaba completa, pero entendí que, a veces para salvar una parte, hay que dejar ir el resto. La última noche de la feria, Liu y yo fuimos a la orilla del Guadalquivir, llevando algunas piezas de cerámica para regalar a los niños que jugaban cerca. Gritaban y abrazaban los fragmentos brillantes como si fueran tesoros. Leo sonrió. ¿Te das cuenta? Lo que antes escondías, ahora hace brillar a toda Sevilla. Guardé silencio, mirando la luna reflejada en el agua, pensando en abuela. Comprendí que la familia no siempre coincide con la sangre. La familia es quien cree en ti cuando el mundo se burla, quien te enseña que la verdad, una vez revelada, tiene un poder sanador mayor que el dolor. Para mí, eso era Marta, Liu, los niños que reían al recibir mis regalos y el legado inmortal de Pilar. Mi historia no terminó en venganza, sino en algo mucho más simple, el derecho a ser yo misma, sin pedir permiso, sin inclinarme. Supe que de ahora en adelante, aunque intenten rebajarme o pisotearme, me mantendré firme, porque como la grieta dorada en la cerámica, he aprendido a convertir el dolor en fuerza. Y si alguien me preguntara cuál es la lección más importante que extraje, diría, la verdadera familia es la que te ayuda a brillar, no la que apaga tu luz. A veces en la vida somos empujados a situaciones injustas, despreciados o aplastados por quienes nos son cercanos. Esta historia nos recuerda que el silencio prolongado nunca es solución, pues solo alimenta el abuso de poder y la toxicidad en las relaciones. Cuando nos atrevemos a romper el silencio, a decir la verdad y a poner límites claros, también recuperamos el control de nuestra vida. En España se dice quien calla, otorga. Por eso, el coraje de hablar no solo protege a uno mismo, sino que también protege a las futuras generaciones de repetir viejos ciclos. La lección central de esta historia es que la justicia y la autoestima no surgen por sí solas. Llegan cuando decidimos aferrarnos a nuestro valor, incluso enfrentando aislamiento o pérdida. El oro verdadero no teme al fuego. Los humanos también, solo al superar pruebas, heridas y traiciones, reconocemos nuestra fuerza interior y entendemos que es la verdadera familia. Si esta historia te tocó, te invito a dejar un comentario con tus impresiones o compartir una experiencia similar. No olvides dar like para apoyar y suscribirte para no perderte otras historias donde cada grieta puede convertirse en oro. Les deseo una noche tranquila, con la certeza de que, después de la tormenta, la luz siempre regresa y la paz interior es el regalo más valioso.